Se dice, por ejemplo, que nuestros anteriores entendieron, gracias, entendieron el asunto de que nosotros no nos movíamos, más bien dicho, nosotros no éramos el centro del universo como en España se concebía el mundo, y que todo el Sol y todas las estrellas y planetas, etcétera, giraban alrededor del Sol. Y nuestros anteriores entendieron tanto el asunto. Voy a ver si es que recuerdo bien y trato de explicarme cómo es que ellos entendieron, por ejemplo, el cálculo astral. Ellos decían, por ejemplo, que si esta es la Tierra y su eje es inclinado, tenemos una vertical que nos da un triángulo, y que ese triángulo, con la posición del Sol, por ejemplo, si el Sol estuviera acá, tenemos un cuadrante que nos permite calcular edades en la Tierra, de tal manera que en algún momento nosotros encontrábamos una pieza arqueológica y les entregábamos a los amautas y ellos hacían el cálculo y nos decían: esta pieza tiene 1200 años. Los científicos decían: esto hay que mandar a hacer el cálculo con la carbono 14. Y después de 6 meses, después nos regresaba la historia de los Estados Unidos y nos decían, escrito, testimoniado, de que esta pieza tenía 1200 años de existencia. Solo que ellos se demoraron 5 minutos. Entonces, ellos tienen la concepción de 7 puntos cardinales. ¿Se acuerdan cuáles eran? Era norte, sur, este, oeste, arriba, aquí y abajo. Es la concepción espacial completa del mundo en el que vivimos. Porque si decimos que tenemos 4 puntos cardinales, somos planos como las construcciones, con la diferenciación de las construcciones que había entre España, por ejemplo, e Inglaterra. Inglaterra es este espacio geográfico, y para poder concebir un espacio más bien sagrado, ellos trataban de subir las construcciones, de tal manera que los templos ingleses son para arriba y las construcciones igual. Lo que no sucedía en España ni acá, que el territorio era de este tamaño y las construcciones son así, horizontales, ocupando espacios horizontales, no verticales, ¿cierto? Entonces esto también nos da la visión, la concepción de que en nuestras culturas anteriores comienzan a ver la vida, el mundo, la historia, desde otras dimensiones que las que venía trayendo después el invasor. Nosotros decíamos, por ejemplo, si hay un arriba, un abajo, un lateral aquí, norte, sur, este, oeste, ¿cierto? Entonces tenemos también una forma geométrica de empezar a concebir la vida. El uno de los europeos, el número 1 para empezar todo cálculo, para nosotros anteriores era el cuadrado. De aquí empieza también la concepción del... Bueno, igual, después se nos hace acá, ¿no? Ahora entendemos por qué nació esta imagen. Son los 7 puntos cardinales, más la concepción de la flor, del color y de la vid, que es el último polo, es decir, la octava posición geográfica, que nos da en última instancia la formación del cuadrado. Ahora, ¿cómo es que ellos entendían, por ejemplo, lo que los griegos, muchos años después, conciben como el... ¿cómo es? 3, 14, 16. El pi. El pi.
cuadratura del círculo. En nuestras comunidades hacen la cruz cuadrada. Ahora ya les explico por qué la cruz, de dónde nace la cruz cuadrada. La cruz cuadrada nace en el momento en que la unidad de cálculo le sube una diagonal y esta diagonal es bajada, teniendo como resultado el rectángulo perfecto. Y este rectángulo perfecto lo utilizan en dos sentidos. Primero, en la construcción de la vivienda, porque este espacio le da el buen vivir con el aire, ese movimiento del aire, de la energía, etcétera, al ser humano que va a habitar este tipo de construcción. 1. 2. Pongamos que esta imagen está dentro de este cuadrado y ha sido subida al triángulo y en el horizontal también al triángulo, ¿no es cierto? Tenemos un cuadrado que es más o menos el doble del espacio, de tal manera que esta imagen ha crecido. Nuevamente le bajamos y nuevamente hacemos el cálculo, la misma estructura, y de tal manera que esta imagen tiene 3 veces su tamaño. Y de una planificación de este tamaño en el sur del continente le trasladaron a las montañas donde se llama Nazca, y las imágenes son gigantescas. La traslación de la imagen se hizo por este pantógrafo, que es la unidad de cálculo del cuadrado en nuestras anteriores culturas. Entonces, haciendo este mismo cálculo, ellos utilizan la cruz cuadrada y le trazan la diagonal, y con esta diagonal hacen el círculo. Años después descubren que esto es el 3, 14, 16 pi, que ya aquí existía de manera geométrica más simple, más sencilla. Y de aquí mismo nace el cuadrado que hicimos allá, la cruz, es decir, la estrella cuadrada que hicimos allá. Es decir, esa estrella no solamente que es decorativa, sino que tiene que ver con toda una concepción cultural de Kant. Es el pi, es la concepción del sol, es la concepción de la vida. Y esta imagen está repetida en muchos de nuestros tejidos, las decoraciones de los tejidos de las mujeres en las comunidades anteriores. Esta es también la concepción que se tiene sobre la geometría, sobre el cálculo matemático en esa época. Y una cosa que es asombrosa, cuando ellos dicen, por ejemplo, esto está en los escritos recogidos por los mismos españoles, como por ejemplo Ciesa y 8 o 9 más de los que estuvieron aquí en América, porque claro, hubieron escritores españoles sobre nuestra historia en esos tiempos que ni siquiera conocían América, y que en sus historias, en sus escritos, habían héroes que pagaron para que se escriban esas historias y tampoco conocieron América. Ahí está, por ejemplo, el Anónimo de Sevilla, que se llama. Este Anónimo de Sevilla tiene 3 o 4 historias de América sin haber conocido América y sin haber entendido realmente cuál era la formación mental de nuestros